La tragedia de Armero marcó la vida de cientos de tolimenses y colombianos. Fue sin duda alguna el desastre natural que más ha cobrado vidas no solo en el siglo XX, sino en toda la historia del país. Lo importante para eso es el desagüe. Habiendo el desagüe no le puede suceder nada, pero habiendo el desagüe completamente la garantía del 100% para el pueblo de aquí Armero está en perfectas condiciones. No hay problema. El problema es el desagüe de la represa, no es más. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. Es decir, eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida de lo que es Armero. Y hoy precisamente nos encontramos con don Alfonso Rodríguez, quien es un guía que nos va a explicar los puntos más simbólicos de lo que queda hoy Armero. Sí. Primero que todo, mi nombre es Alfonso Rodríguez, soy informador de Armero, de las ruinas de Armero, ¿cierto? Entonces, hoy en día nos encontramos, vamos a decirles a ustedes toda la historia, a volverla a revivir, ¿cierto? Acá estamos en el Parque de los Fundadores. Este es el Parque de los Fundadores. Este parque era el centro de Armero, que no sé si de pronto ustedes incluyan ahí esto también. Este era el parque que había cuando existía Armero, ¿cierto? Sí. Ahí quedaba la cárcel, aquí quedaba lo que era la iglesia, que ahora nos devolvemos acá, que lo vamos a presentar aquí, véalo. Esta iglesia existía, bueno, aquí existía. ¿La iglesia principal? Sí, quedaba en esa esquina, vea, allá en esa esquina, ¿cierto? Entonces nos venimos para acá, quedaba en esa esquina ahí, ¿cierto? Ahí quedaba, en esa esquina quedaba la iglesia, y aquí al frente, esta edificación que ven ustedes, allá donde están los baños, quedaba lo que era la cárcel, ¿cierto? Encontramos donde quedaba la iglesia de San Lorenzo, ¿cierto? Lo único que vemos ahorita es la cúpula de la iglesia, con la que llamamos el campanario. Esa fue arrasada hacia 200 metros hacia allá abajo, y ahí había quedado buena, que nosotros decíamos que por qué no la habían dejado allá, porque era otro punto de observación de nosotros para decir la magnitud de fuerza que llevaba y hasta donde la dejó. No, que tenían que traerla porque aquí era un monumento histórico que quedaba de la iglesia, era aquí. Él la traían, fue que la despedazaron, ahí la ven ustedes. Esa había quedado buena allá, esa era la que existía en la cúpula de la iglesia, la última que había, 14 metros de alta, ¿cierto? Aquí, ahí ya existía toda la iglesia, que ya la demostramos, ¿cierto? La iglesia, esta, vean, aquí. Esta era la iglesia que existía ahí en ese punto, esta. Entonces toda esa fue arrasada hacia el lado de abajo, hacia Cambao, hacia Cambao, ¿cierto? Ahí. Hay quienes afirman que esta tragedia se pudo evitar ya que una comisión de geólogos franceses llegaron hasta aquí para estudiar los comportamientos del volcán. Vamos de lo que había más cerca aquí en Armero, como lo que era la cárcel, lo que había más cerca de lo que había 4 costados del parque, 4 marquetas hay, cada uno significa un lado de la iglesia, del parque, perdón, ahí. Entonces ahí vamos, en el 96 hicieron ese monumento, ¿cierto? Histórico, la ruta histórica ahí. Ya la que primero se explica, pero entonces como la tienen ahora ahorita, entonces vamos a dar un adelanto de lo que había hacia Guayabal, ¿cierto? Que había la cárcel, vean, ahí encontrábamos la cárcel del pueblo, 83 presos, 12 guardianes que fallecieron porque estaban ahí con llave, peor, ¿cierto? Aquí teníamos lo que es la defensa civil, la Cruz Roja, que quedaba allá en ese sitio. Aquí era un colegio que llamaba San Carlos Armero, también, que quedaba allá donde está el poste de la luz, ¿cierto? Que para allá, si avanzábamos hacia Guayabal, quedaba el pabellón de carne, restaurantes, asaderos, lo que era todo
lo más cerca del parque. Si avanzábamos hacia allá, íbamos al cementerio del pueblo que quedaba cuando existía Armero, quedaba el cementerio que no quedó absolutamente, sino pocas tumbas ya, que también que está ahora muy dejado porque como los que tenían dolientes allá fallecieron, entonces ahora no encontramos así mayor cosa, digamos, de mucho monte, ¿cierto? Tan montado, dejado, ¿cierto? Esa. Costado que va hacia Cambao, sí, también. No, dale, tranquilo. Eso, hacia Cambao. Este era lo que quedaba al frente, lo que era la zona bancaria. Quedaba el Banco de la República, que solamente vamos a encontrar allá la bóveda del banco, lo más que ahorita vamos hasta allá y la observamos. Este es lo que era banco, era Caja Agraria, hoy es Banco Agrario, quedaba Banco Popular, Banco Ganadero y Banco de Bogotá, que quedaba ahí a sola bancaria. Si avanzábamos por la 12, donde veníamos era la 12, encontrábamos la carrilera del tren, la tumba de la niña Omaira que queda hacia abajo. De esta marqueta vamos a observar lo que era la bóveda del banco y la tumba de la niña Omaira. Este es hacia el lado de Cambao, la marqueta, ¿cierto? Nos encontramos donde vino Juan Pablo II, ya fallecido, a declarar Camposanto. Aquí fue donde él se arrodilló y elevó 4 oraciones para dar el inicio de ser Camposanto, el cementerio más grande del mundo, porque fueron 25.000 los muertos. Aquí evidencia, como lo ve usted ahí en la foto, de que no quedaron árboles, no quedaron... El parque no se veía porque el parque quedó totalmente lleno de lodo. Este parque fue porque lo restablecieron, le sacaron el lodo. A los 7 meses le sacaron el lodo para cuando él llegó, ¿cierto? Él llegó a los 7 meses acá y fue cuando hizo la declaración de que es el Camposanto, el cementerio más grande del mundo. Aquí por lo menos veíamos esas lápidas que ven ustedes allá, esas son lápidas simbólicas, que allá no es que haya ningún enterrado de los que dicen ahí el nombre de las lápidas, no, sino que son recordatorios, como el monte está impidiendo por allá hacerlas por allá, entonces las han traído para que queden de morir. El 13 de noviembre, cuando es el reencuentro acá, le colocan un ramo de flores ahí, elevan una oración al azar, porque así nos toca a todos. Aquí, el guía que le diga a usted, aquí está mi abuelo, aquí está mi tío, es mentiroso, porque pasó a 7 metros de alto, no dejando absolutamente nada, porque ahí era donde estaba el espacio para donde existía lo que era el Club de Billares Hawái, ahí en ese sitio, ahí. Hay personas que le atribuyen esta tragedia a la maldición del padre Pedro María Ramírez Ramos, oriundo de La Plata, Huila. Nació el 23 de octubre de 1899 en el seno de una familia conservadora. Fue nombrado párroco por primera vez en el municipio de Chaparral por el obispo Pedro Martínez, luego al municipio de Cunday y Fresno, y finalmente hacia el año de 1948 aquí en Armero. Cuando estalla la revolución en Colombia a causa del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, Armero no escapa a las revueltas y el 10 de abril hacia las 5 de la tarde una multitud profanó la iglesia con el objetivo de encontrar armas. Al no encontrarlas, sacaron al sacerdote hasta aquí, hasta el centro de la plaza y lo asesinaron a machetazos. Lo agredieron con malas palabras, diciéndole collarejo, diciéndole que era un conservador, que era así. Diferente a los liberales como estaban en la Gresca. Entonces, ¿qué hicieron? Le tiraron a él, que según lo que dicen, que lo arrastraron con una mula y que le mocharon la cabeza, supuestamente. Y que aquí fue donde cayó. Más o menos tenemos unos
40, 50 metros donde él vino y cayó acá, y acá lo auxiliaron unas prostitutas a él. Las prostitutas que cuando él falleció dijeron el mensaje que él había dicho cuando estaba falleciendo, que esto sería desaparecido por una avalancha, sería demolido piedra sobre piedra. En el 85, cuando la avalancha vino, entonces la gente que estaba escuchando dijeron, lo que dijeron, lo que dijo el sacerdote. Entonces desde ahí fue que comenzaron a manejar que las palabras tenían poder, porque él había dicho que esto sería arrasado por una avalancha. Así sucedió, demolir piedra sobre piedra, así sucedió. Entonces de ahí para acá es que comenzó la historia de que las palabras tenían poder. Ahí, en esta parte fue donde él falleció. Ahí. Es importante recordar que antes de 1985 se registraron dos erupciones, la primera en 1595 y la segunda en 1845, donde también se presentaron avalanchas en ambas por el cauce del río Lagunilla, mismo río que ayudó a sepultar 140 años más tarde a la Ciudad Blanca de Colombia. Se le llamó la Ciudad Blanca gracias a la gran producción de algodón y de arroz, ocupando el primer lugar en el país. Cuando sacamos la plata, vinieron los de la rueda, mismos de valores, sacaron la plata, se llevaron las puertas, las quitaron, lo que era de acero. Dicen que las tienen en Bogotá en un museo, que dicen que el museo, las puertas son de la caja fuerte que existía Armero, allá dice que la tienen. Nosotros somos mentirosos, nosotros no he ido a mirar a ver si es verdad la realidad. Gente que ha venido y ha murmurado eso, que han visto eso, ¿cierto? Aquí tenemos lo que era el piso lo que era el piso del banco, vean, lo que existía. Estos tubitos que ven ustedes acá, todavía persisten. Todavía existen porque eran los pasamanos para subir al segundo piso cuando existía Armero. Ahí, eso aquí, esa es la historia de la moneda. Siendo las 9:20 de la noche del mismo día del 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz erupcionó, saliendo de su cráter gas, piedra, poma encendida, arena y cenizas. Fue desde ese preciso momento donde empezó el deshielo y la avalancha se empezó a fortalecer y los habitantes de aquí de Armero estaban desinformados de lo que estaba aconteciendo. A las 11 de la noche se interrumpió la electricidad y a las 11:17 empezó la avalancha. Algunos sobrevivientes de esta catástrofe afirman que todo se pudo evitar, ya que a 16 kilómetros arriba de donde estamos ubicados en este momento, en 1984, o sea, un año antes de lo acontecido ya mencionado, se presentó un deslizamiento de tierra sobre el río Lagunilla, el cual llamaron la represa de Sirpe, y que tenía una longitud de 60 metros de ancho por 2 kilómetros de largo. Y como evidencia tenemos esta gran roca. En este momento nos encontramos en el barrio El Dora, así era el nombre cuando existía Armero, era el barrio donde vivían los riquitos, yo les digo los riquitos. Entonces, esa roca que ven ustedes, observan ahí, esa roca estaba en una represa del río. Cuando existía todavía Armero, ya estaba existiendo esa roca. Ya eso le habían dicho a Belisario Betancur, que era el presidente en esa época, de que dinamitaran esas rocas porque habían 3 kilómetros más o menos de agua. Esa se llamaba la represa del Chilbert, donde estaba esta roca. Entonces, ¿qué pasó? De que el Belisario Betancur ya estaba sobre venir a dinamitar esas rocas, ya habían perifoneado que iban a dinamitar esa agua para que se viniera. Le sucedió, el volcán duró 4 días botando ceniza hasta cuando él ya estaba en el proyecto de dinamitar, lo llevaban perifoneado acá, cuando lo sucedió lo del Palacio de Justicia. Entonces, ¿qué hizo él?
viajó a Bogotá y dejó esa represa en Veremos, ¿cierto? Cuando el volcán hizo la erosión, que nosotros, el volcán duró botando 4 días agua, ceniza, entonces ¿qué pasaba? De que él le decía a uno, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba eso? Decían que era fenómeno de la naturaleza que habían, ¿cierto? Él duró 4 días botando ceniza, entonces cuando él le pasó la toma del Palacio de Justicia, él viajó a Bogotá, a Belisario, entonces dejó eso en Veremos. Cuando el volcán hizo la erosión, se vino por el río Lagunilla, la erosión llegó donde estaba la represa, fue cuando se amanó hasta cuando esta piedra no se aguantó y se vinieron como estas que hay allá, esas otras y estas. Aquí no, conforme llegó, secó porque aquí no le han removido siquiera ni una volquetada de lodo, ¿cierto? Que los estudiantes de vulcanología le dieron el nombre que era una roca volcánica porque han visto unas similares, alrededor del volcán han visto unas similares, entonces ellos dicen que como vieron 2 avalanchas más después de esta, entonces que pudo haber sido una de ellas, de que la botó el nevado porque dicen que esa piedra se ve como si fuera quemada, ¿cierto? Digamos, tienen diferente, digamos, material a las otras, entonces ahí ella llegó entrando 3 kilómetros girando hasta cuando perdió la fuerza y quedó en un segundo piso. Lo que era el comando de la policía, que no solamente no quedó ni esto siquiera porque eso lo hicieron encima de la avalancha. Ahí albergaba más de 33 policías en ese tiempo que fallecieron porque estaban activos aquí en Armero, ¿cierto? Entonces no quedó ni el primero, ni siquiera uno siquiera. Aquí para el 13 de noviembre, esto está ahorita se ve bonito porque el 13 de noviembre Virgen Bandera Medabasta colocan una banda de guerra ahí, a ellos los forman acá, a los agentes una horita, apenas que ellos acaban esa conmemoración se van, o sea que vuelven al año otra vez. Ahorita se ve así relimpiado porque ellos guarañaron y todo para hacerle el homenaje este 13 de noviembre que ya prácticamente vamos a completar como 2 meses de haber pasado eso, ¿cierto? Entonces ahí donde lo ve usted. Ese era de 2 pisos, ese comando de 2 pisos. Eso ya es porque lo ven ustedes así, porque lo hicieron encima de la avalancha, no es que haya quedado eso ahí, no. Fue hecho encima de la avalancha. Ahí es donde quedaba. Todo, ¿no? ¿En qué noticiero salen ustedes? Esto es para la televisión española. Pero bueno, se pasa en todos los noticieros. Tú ánimo que ya verás cómo te sacan enseguida. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Pueden? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Ella fue una niña muy especial, muy especial. Se expresaba muy bien, ¿sí? Yo decía, la niña tan inteligente, ¿usted qué quiere que hagamos con ella? Entonces yo le dije, pues que me la traigan, o yo voy y la traigo. Entonces me dijo ella no la pueden sacar de ahí, porque ella está muy aprisionada y para sacarla toca cortarla. Entonces yo le dije, no, entonces me la dejan ahí. Aquí nos encontramos en el sitio donde la niña Omaira supuestamente está enterrada por parte de la mamá, que ha dicho que ella la hizo enterrar acá. Yo hace 25 años que vengo contando la historia y lo único que veíamos anteriormente era la tumba de ella, que hoy en día la vemos allá, vean, tiene el 16 Omaira Sánchez, noviembre del 85, aquí que dice el 16 Omaira Sánchez de 1935, que tiene la historia, tiene la rejita, todo ahí, vean, ¿cierto? Aquí esto ha sido
ya la gente ha venido y ha comenzado a pedirle a mi Dios, primeramente a Dios, y ella intercede, ¿cierto? Acá es donde usted le eleva su oración, le prende la veladora, aquí ya hablamos de milagros, nosotros respetamos todas las religiones acá, ¿cierto? Y entonces nosotros hoy en día encontramos todas estas plaqueticas que ven ustedes, son acción de gracia, primeramente Dios, y los favores recibidos, todas son de favores recibidos. Que usted aquí en el momento que va a pedir cualquier clase de favor, usted aquí le dice, cuando vuelva le va a traer una muñeca, le va a traer un peluche, le va a traer cualquier cosa trae usted. Gente que se ha errado y se ha llevado cosas de aquí, las ha ido más mal que perro en misa. ¿Por qué? Porque eso se lo dejan es a ella, hacer presentación a ella, ¿cierto? Han cogido la gente a llevarse las cosas y las han tenido que volverlas a traer aquí porque les ha ido re mal, ¿cierto? Allá en ese, por lo menos allí, encontramos donde están las últimas palabras que ella dijo y cuántos fallecieron ahí, de lo que fue el papá, de los hermanos, donde la encontramos. Allá es lo que ella era, la historia de ella, ¿cierto? Acá nos encontramos en el sitio llamado la Casa del Árbol. Esta casa eran unos ingleses, ¿cierto? Ellos tenían demasiada plata. Aquí ellos, también usted preguntará que si ellos se salvaron. No, aquí la mayoría de la gente que quedaba en estas casitas no se salvaron. ¿Por qué? Porque iba a pensar usted que la casa iba a quedar buena, nunca pensaban ustedes. Hay gente que dice, bueno, y esa gente ¿por qué no se subió a los techos? ¿Cómo iba a pensar en un caos de esos momentos que sucedió la tragedia? No habían pensamientos para nada de salvación, sino era de muerte, ¿cierto? Porque todo el mundo era buscando a evadirse, a buscar la salvación, ¿cierto? Pero hubo gente que estando aquí arrancaron a correr hacia abajo y la avalancha también los agarró y también los oprimió, que fallecieron. ¿Por qué? Porque, como le digo yo a usted, ahorita vamos a hacer el ingreso para que mire usted que ahorita se le apoderó ese palo de la casa. Entonces, ¿qué pasó? De que le dicen la Casa del Árbol porque él se está adueñando de ella, ¿cierto? Acá. Esto aquí, como lo ve usted, él ya se está adueñando porque cogió sala, comedor, alcobas, todo el raicero, como lo ve usted. Es un palo que se está él prácticamente como adueñándose de eso. ¿Por qué? Porque él viene ubicándose a todo, así arropar todo el árbol. Aquí por lo menos nos encontramos de que vemos evidencia de que hay ventanas que están hechas con el marco del mismo árbol que cogió con las raíces y cubrió. Esto por ahí entre unos 10 o 15 años que venga usted ya no va a ver sino solamente raíces, no va a haber paredes, porque así como va él, va a recubrir toda la casa, se va a apoderar, ¿cierto? Aquí vea, para todas las partes ya hecho para todas, ¿ves? Hecho para la alcoba, el comedor. Acá era donde ellos pagaban los jornaleros que le trabajaban a ellos, por lo menos ellos tenían acá combinadas, tenían cogedoras de algodón, ellos se enriquecieron fue porque aquí la fuente era el algodón. Acá había una botadora que subsidiaba más de 60.000 hectáreas en algodón. Esa era la que dio vida acá, por eso es que llamaba la Ciudad Blanca de Colombia, así se llamaba Armero, ¿cierto? Entonces aquí en esta parte era donde ellos tenían las oficinas de pago, acá ya le pagaban a los jornaleros, ¿cierto? Ahí como vemos, ustedes ven lo poco que quedó de ruinas, era la casa de unos ingleses, que decíamos que ellos también fallecieron porque ellos también arrancaron hacia la parte de abajo, quedando totalmente la casa con ventanas, puertas, techo. Los vándalos que hicieron se llevaron todo eso, desapareciendo lo que es todo lo que fue material, desapareciéndolo ahí.